Mi amiga decía que odiaba a mi ex, pero se casó con él. Dicen que los amigos son la familia que uno elige. Yo también lo creía. Hasta que la persona en quien más confiaba, la que conocía mis miedos, mis sueños, mis secretos más profundos, me clavó un puñal por la espalda. No fue un desconocido. No fue alguien que apenas conocía. Fue ella. Mi mejor amiga. Mi hermana de otra vida. La misma que juraba odiar a mi ex. Terminó caminando hacia él, vestida de blanco. ¿Cómo se supera una traición así? ¿Cómo sigues confiando, amando, viviendo, después de ver que quien debía protegerte fue quien más daño te hizo? Esta es mi historia. Una historia de amor roto, de amistad traicionada. Y de cómo, en medio de la peor herida, aprendí a volver a elegir a quien más importaba, a mí misma. Quizá para que puedan entender la profundidad de todo lo que pasó, debería empezar antes. Mucho antes. Laura y yo nos conocíamos desde que teníamos memoria. Fuimos compañeras de preescolar, de primaria, de secundaria. Íbamos al mismo colegio, vestíamos el mismo uniforme, nos sentábamos juntas en clase. Nos reíamos hasta quedarnos sin aliento en los recreos, nos cubrimos en las travesuras, y soñábamos, en voz baja, con el futuro. Cuando teníamos 11 años, sus padres se mudaron a mi vecindario. Una casa a 3 calles de la mía. Fue como un regalo para las dos. Desde entonces, era común vernos correteando por el barrio, intercambiando libros, secretos, sueños adolescentes. Pasábamos noches enteras en casa de la una o de la otra, viendo películas, comiendo palomitas, inventando códigos secretos. Nuestros padres también se hicieron amigos. Hacíamos parrilladas los fines de semana, celebramos juntos Navidad y cumpleaños. Laura era más que una amiga. Era una hermana elegida. Quizá por eso, duele tanto. Conocimos a Sebastián una tarde cualquiera. Laura y yo habíamos ido a una cafetería nueva del centro. Yo me peleaba con el menú, indecisa como siempre, y fue entonces cuando escuché una voz. «¿Te recomiendo el capuchino de vainilla? Es el mejor». Levanté la vista. Y ahí estaba él. Sonrisa fácil. Ojos brillantes. Ese tipo de chico que parece saber exactamente el efecto que causa. Yo caí enseguida. Como una tonta. Pero Laura frunció el ceño. Lo noté. Un gesto pequeño, casi imperceptible. En aquel momento pensé que era simple sobreprotección. Después de todo, ella siempre había sido así. La prudente. La que pensaba 2 veces antes de confiar. Sebastián empezó a buscarme. Primero mensajes inocentes, luego llamadas, luego salidas. Siempre atento, siempre insistente. Y Laura estaba ahí, pero con una distancia fría. No lo aprobaba. Cada vez que le hablaba de lo que Sebastián hacía por mí, las flores, las canciones, las citas improvisadas, Laura sonreía, pero sus ojos no. Pensándolo ahora, puedo ver las señales. Recuerdo una vez, en una fiesta que organizamos en casa de mis padres. Sebastián se ofreció a ayudarme con las bebidas. Yo estaba en la cocina, buscando vasos, cuando lo vi. Él y Laura, en la sala, hablando bajito. Ella reía, se tocaba el cabello, ese gesto nervioso que solo hacía cuando alguien realmente le gustaba, y él la miraba con una intensidad que, en aquel momento, no quise interpretar. Yo estaba tan embobada, tan desesperada por creer en ese amor de película, que ignoré todo. Ignoré cómo a veces, en medio de una conversación conmigo, sus ojos se desviaban hacia ella. Ignoré cómo, cuando contábamos anécdotas de infancia, Sebastián parecía más fascinado por sus historias que por las mías. Ahora, con la distancia de todo lo vivido, lo veo claro. Había algo entre ellos. Algo pequeño, casi invisible, pero real. Una chispa prohibida, que yo, en mi inocencia, nunca quise ver. Y quizás Laura tampoco quiso verlo. O tal vez sí. Tal vez, en su silencio, ella ya luchaba contra esa atracción. Tal vez se odiaba por sentirla. O tal vez, simplemente no le importó. Recuerdo esa noche, como si estuviera encerrada en un cuadro. Una imagen estática. Antes del derrumbe. Era un viernes cualquiera. Laura vino a mi casa como tantas veces antes.
Llevó su mochila cargada de películas, papas fritas y esos chocolates que siempre nos hacían reír de lo mal que sabían, pero que igual comíamos. El aroma del maíz inflándose en el microondas. El sonido de nuestras risas chocando en las paredes. El calor de las mantas extendidas en el suelo de mi habitación. Todo era tan normal, tan cómodo, tan familiar. Nos tiramos en el suelo, mirando una comedia mala, haciendo comentarios tontos como cuando éramos niñas. Laura llevaba puesta una de mis sudaderas viejas. Se arropaba hasta la nariz como solía hacer cuando quería esconderse del mundo. Yo pensé, qué afortunada soy de tener una buena amiga. Una hermana. Un refugio. Una certeza. En un momento de la noche, entre susurros y bostezos, le hablé de Sebastián. De cuánto lo extrañaba. De cómo no entendía por qué las cosas se estaban enfriando. Quizás simplemente ya no siente lo mismo, le dije, con la voz temblándome. Laura se quedó en silencio. Miraba fijamente la pantalla, pero sus ojos no estaban en la película. Tú mereces algo mejor, susurró. ¿Tú crees? Le pregunté, buscando consuelo en su voz. Laura giró la cabeza hacia mí. Sonrió, esa sonrisa triste, forzada. Y de la nada me abrazó. Un abrazo fuerte. Demasiado fuerte. En ese momento pensé que era empatía. Que era dolor compartido. Pero ahora sé que era culpa. Ganas de retener un poco de la vieja amistad antes de destruirla para siempre. Si hubiera sabido que esa sería nuestra última noche como verdaderas amigas, habría prestado más atención. Habría abrazado más fuerte. Habría preguntado. Habría hecho algo. Pero no lo hice. Porque todavía creía que el amor de una amiga era para siempre. Que ciertas cosas eran inquebrantables. Y estaba equivocada. Ese día que todo se rompió. No hubo gritos. No hubo lágrimas. No hubo escenas dramáticas de telenovela. Fue peor. Fue silencio. Un silencio tan espeso que dolía respirarlo. Laura me citó en una cafetería pequeña. Una que conocíamos de toda la vida. Me dijo que necesitaba verme. Que era urgente. Desde que leí su mensaje, supe que algo estaba mal. No era su tono de siempre. No era la Laura de bromas y risas fáciles. Era una Laura, tensa, nerviosa, como quien sabe que lleva dinamita en las manos, y que va a explotar. Llegué antes. Pedí un café, pero no lo toqué. Me senté junto a la ventana, viendo pasar la vida, preguntándome qué podría ser tan importante para merecer esa urgencia. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un prisionero desesperado. Cuando Laura entró, supe que era peor de lo que imaginaba. Estaba pálida. Tenía ojeras. Y sus manos temblaban ligeramente al quitarse el abrigo. Se sentó frente a mí. Y durante unos segundos, solo nos miramos. Hay algo que tengo que decirte, empezó, sin rodeos. Algo dentro de mi ser sabía de qué se trataba. Tragué saliva. Esperé. No sé cómo pasó, no estaba planeado. ¿Qué cosa? Pregunté, apenas susurrando. Sebastián y yo, estamos juntos. El mundo no explotó. No se vino abajo el techo. No hubo música dramática de fondo. Solo mi corazón, rompiéndose. En silencio. Pedazo por pedazo. En ese instante entendí todo. Las miradas. Las risas cómplices. Los silencios incómodos. La distancia creciente. Todo encajaba. Dolorosamente. Cruelmente. Era como si me hubieran quitado la venda de los ojos. Y la luz lastimara demasiado para soportarla. Me obligué a mantener la calma. No iba a llorar delante de ella. No iba a rogar. No iba a gritar. ¿Desde cuándo? Pregunté, con la voz fría, como si hablara de otra persona. Laura bajó la mirada. Se retorcía las manos. Hace unos meses. Mientras tú me consolabas. No respondió, no necesitaba hacerlo. Su silencio era la confesión más cruel. Recordé todas esas noches en que lloraba por Sebastián en su hombro, sin saber que ese mismo hombro ya no me pertenecía. Recordé cómo me abrazaba, cómo me decía que merecía algo mejor, cómo me prometía que estaría a mi lado siempre. Mentiras. Todas.
Me pregunté en qué momento perdí no solo a un novio, sino a mi mejor amiga, a mi hermana. ¿Alguna vez pensaste en mí? Pregunté, casi sin voz. Laura rompió a llorar. Pero ya era tarde, muy tarde. Salí de esa cafetería caminando como un fantasma. Las calles me parecían borrosas, deformadas por la mezcla de lluvia y lágrimas. Cuando llegué a mi casa, me detuve frente a la puerta. No podía entrar. No podía fingir que todo seguía igual. Me quedé ahí, de pie, bajo la lluvia, temblando. Y entonces, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí, con su rostro lleno de preocupación. Me vio. Y en cuanto nuestros ojos se cruzaron, mis lágrimas, contenidas hasta entonces, brotaron descontroladas. Ella no dijo una palabra. Simplemente me envolvió en una toalla seca, secó mi cabello empapado con manos temblorosas, y me abrazó. Fuerte. Protectoramente. Como cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. Entre sollozos, balbuceé. Mamá. Laura. Sebastián, ellos. Pero ella me detuvo con suavidad, poniendo su mano sobre mi cabeza. Ese teche, no tienes que explicarlo, susurró. Lo sospechaba desde hace tiempo, dijo, con tristeza. Las madres tenemos un corazón especial. Sentimos cuando algo no está bien. Quería advertirte, pero sabía que había cosas que tú necesitabas ver por ti misma. Y ahí, en los brazos de mi madre, entendí que a veces, el dolor es el precio de abrir los ojos. Que no todos los amores son para siempre, pero que algunas personas, sí lo son. Y mi madre era una de ellas. Los días que siguieron, fueron grises, silenciosos, dolorosos. Era como si llevara una herida abierta, invisible para todos, menos para mí. A veces me preguntaba cómo era posible que el mundo siguiera girando, mientras yo apenas podía mantenerme de pie. Veía a la gente reír en la calle, hacer planes, vivir, y me sentía como un espectador atrapado tras un cristal roto. Pero no estuve sola. Mi madre, con su amor incondicional y su sabiduría silenciosa, se convirtió en mi faro. Fue ella quien me impulsó a buscar ayuda, a entender que no tenía que cargar con todo el dolor sola. Con su apoyo, empecé a ir a terapia. Cada sesión fue como quitar una capa de culpa, de tristeza, de resentimiento. Aprendí a entender mis emociones. Aprendí a poner límites. Aprendí a soltar. Poco a poco, me reconstruí. Me convertí en una mejor versión de mí misma. Más fuerte. Más consciente. Más completa. No porque no hubiera dolor, sino porque ya no permitía que ese dolor me definiera. Muchas veces sentí la tentación de buscarlos. Y más cuando tuvieron el descaro de invitarme a su boda. En ese momento quise pararme frente a ellos y exigir explicaciones, gritarles todo lo que me dolía, todo lo que me habían quitado. Pero algo dentro de mí, una voz que se volvió más fuerte con el tiempo, me decía, no lo necesitas. Y hoy, mirando hacia atrás, sé que fue la mejor decisión. Porque la dignidad no siempre se gana peleando. A veces, se gana alejándote en silencio. Dejarlos atrás no fue una rendición. Fue un acto de amor propio, porque entendí que el cierre que buscaba no venía de ellos, venía de mí. Yo era la única que podía decidir dejar de cargar ese peso. Y la vida, siempre sabia, no tardó en mostrarme nuevos caminos. Hoy, estoy saliendo con alguien. Alguien que no intenta llenar mis vacíos, sino caminar a mi lado mientras los voy sanando. No voy a mentir, todavía tengo miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a caer. Pero también tengo algo que antes no tenía. Una fuerza nueva. Una voz interna que me recuerda que, pase lo que pase, yo ya sé levantarme. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es amar a alguien más. Es volver a amarte a ti mismo, después de haberte roto. Y hoy, yo me elijo. Cada día.